Buen día, mi nombre es Adrián Castellanos Aquino y les voy a presentar los músculos de la pierna. Tiene tres compartimentos: anterior, posterior y lateral. Los músculos anteriores están divididos por una membrana interósea, los laterales por un tabique intermuscular lateral y los posteriores se dividen entre superficiales y profundos. Los músculos se dividen con un tabique intermuscular transverso. Luego podemos comenzar con el tibial anterior, con un origen en el cóndilo lateral y mitad superior de la cara lateral de la tibia y membrana interósea, y una inserción en la cara medial e inferior del cuneiforme medial y base del primer metacarpiano. Continuamos con el extensor largo de los dedos. Tiene un origen en el cóndilo lateral de la tibia y 3/4 superiores de la cara de la fíbula y la membrana interósea. Se inserta en las falanges media y distales de los 4 dedos laterales. Seguimos. Tenemos el extensor largo del pulgar, con un origen en la parte media de la cara anterior de la fíbula y membrana interósea, y se inserta en la cara dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo. Luego, el tercer fibular se origina en el tercio inferior de la cara anterior de la fíbula y membrana interósea y se inserta en el dorso de la base del quinto metatarsiano. Seguimos con los laterales. Tenemos al lateral largo, fibular largo, con origen en la cabeza y 2/3 superiores de la cara lateral de la fíbula, y se inserta en la base del primer metatarsiano y el cuneiforme medial. Luego seguimos con el fibular corto, con un origen en 2/3 inferiores de la cara lateral de la fíbula y se inserta en la cara dorsal de la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano. Luego seguimos con los posteriores, que es capa superficial, que comparten el mismo sitio de inserción. Tenemos a los gastronemios, ya que son de dos cabezas. El gastronemio tiene un origen lateral en su cabeza lateral, con la cara lateral del cóndilo lateral del fémur, y luego está el origen medial con su cabeza medial en la cara poplitea del fémur y superior al cóndilo medial. Continuamos con el sóleo, que tiene un origen en la cara posterior de la cabeza de la fíbula y cuarto superior de la cara posterior del mismo hueso, línea del sóleo y tercio medio del borde medial de la fíbula, arco tendinoso que se extiende entre las intersecciones óseas. Y luego tenemos al músculo plantar que va con un origen del extremo inferior de la línea supracondílea lateral del fémur y el ligamento popliteo oblicuo. Luego seguimos con los músculos profundos posteriores de la pierna. Tenemos el popliteo, que tiene un origen en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y menisco lateral. Se inserta en la cara posterior de la tibia y posterior a la línea del sóleo. Continuamos con el flexor largo de los dedos, que tiene un origen en la parte medial de la cara posterior de la tibia, inferior a la línea del sóleo, y medialmente un ancho tendón del peroné. Se inserta en la base de las falanges distales en los cuartos dedos laterales. Y por último tenemos al tibial posterior en un origen de la membrana interósea y cara posterior de la tibia, inferior a la línea del sóleo, cara posterior del peroné, y se inserta en la tuberosidad navicular cuneiforme cuboide y sus tentáculos del tali del calcáneo, bases de los metacarpianos del 2 al 4. Ok, muchas gracias por ver mi video, espero que les haya gustado, y en conclusión les dejo que sin ninguno de estos músculos no podríamos efectuar los movimientos que normalmente hace nuestra pierna. Muchísimas gracias, nos vemos.